Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nuevamente tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios en esta iglesia Divino Redentor. El tema que vamos a estar desarrollando en esta mañana es cumplimiento de las profecías mesiánicas de los Salmos 22 y 69. Cumplimiento de las profecías mesiánicas de los Salmos 22 y 69. Muchos profetas predijeron, hicieron profecías sobre el Mesías. Por ejemplo, Isaías, Daniel, Zacarías, Jeremías, Malaquías. Pero nosotros hoy nada más vamos a estar analizando unas pocas profecías que las hizo el rey David. Porque el rey David es el que hizo estos dos salmos, el Salmo 22 y el Salmo 69, y escribió más. Pero concretamente aquí son profecías sobre el Mesías que había de venir. Como introducción, hermanos, les comento, los judíos esperaban un Mesías. Los judíos, el pueblo de Israel, escogido por Dios, por cierto, siguen esperando su Mesías. Les hago 3 preguntas como reflexión y para entrar en contexto. ¿Ya vendría el Mesías por primera vez? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Cómo se puede saber si Jesús es el Mesías que se estaba esperando? Vamos a hacer una oración y continuamos. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos, eres bueno y misericordioso. Te pido, Padre, que me perdones. Te pido que dirijas este mensaje. Te estamos pidiendo, Señor, que nos ayudes a ser sensibles a tu palabra, que abras nuestro entendimiento y que sea de bendición la palabra de esta mañana. En el santo nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Pues, hermanos, vámonos al Salmo 22. Como les mencioné que íbamos a hablar sobre el Salmo 22 y el Salmo 69, vamos a dividir el mensaje en 2 partecitas. Primera, pues así, sencillo, Salmo 22, y luego su cumplimiento, lo buscaremos en el Nuevo Testamento. Y la segunda parte va a ser Salmo 69, profecías del Salmo 69, y su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento. Entonces, vámonos a Salmo 22. Que fue el que leímos hace ratito, ¿eh? Bueno, en el Salmo 22, hermanos, podemos ver que el Mesías sería desamparado y hasta lo iba a decir así. Y ahí está, Salmo 22. Al inicio, en el verso 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repito, este salmo lo hizo el rey David, pero él estaba profetizando sobre el Mesías venidero. ¿Por qué estás tan lejos de mí? De mi salvación y de las palabras de mi clamor. Ahí se ve que el Mesías iba a ser abandonado, desamparado. Aún fue desamparado unos instantes por su propio padre, quien había dicho: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a ver primero las profecías y, terminando de verlas, del Salmo 22, luego ya nos vamos al Nuevo Testamento para ver su cumplimiento. Váyase al verso 8 de ahí, de ese mismo Salmo. Dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Ahí está profetizando que se burlarían del Mesías. Se burlaría, y sí, se están burlando pues ahí en esa profecía. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vemos otra más. En el verso 13, dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué podemos ver ahí? Que lo torturarían, que tendría un gran sufrimiento el Mesías. Digo tendría porque aquí apenas son profecías, no se estaba cumpliendo. Todos mis huesos se descoyuntaron, dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Continuamos ahora en el verso 16. Pues ahí luego dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. ¿Qué más dice? Horadaron mis manos y mis pies. O sea, que está profetizando que serían traspasados, serían clavados, serían horadadas las manos y los pies del futuro Mesías. Y ahí en el verso 18, ¿qué pasaría? ¿Qué iba a ocurrir? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué está diciéndonos ahí? Pues que sortearían las ropas del Mesías. Se las iban a rifar. Cosa que vamos a ver que así ocurrió. Bueno, ahí le dejamos. Ahí están las profecías que David dice en el Salmo 22. Ahora veamos su cumplimiento antes de pasar al otro salmo. Qué curioso, fíjense que vi que el cumplimiento de estas profecías que acabamos de ver se llevan a cabo, es decir, se cumplen en un solo libro, en Mateo, y en un solo capítulo, en el capítulo 27. Vámonos entonces a Mateo 27. Mateo capítulo 27. Vimos hace un momento que el Mesías sería desamparado, y si se fija en el verso 27:46, ahí se hace la realidad, se cumple pues la profecía. Dice: cerca de la hora 9, sígale con su vista, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sería desamparado el Mesías y lo diría. Pero aquí ya Cristo estaba siendo crucificado y ya se está haciendo realidad la profecía que vimos en el Salmo 22. Fue desamparado. Decía que sería desamparado, aquí ya fue desamparado, ya se cumplió la profecía. Vimos en el Salmo 22 que se burlarían de él y que dirían: se encomendó a Jehová el que le libre. Pues ahí mismo en Mateo 27, pero el verso 43, vea lo que dice. Ya cuando estaba Cristo en la cruz, dijeron esto: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Qué grandeza de la palabra de Dios, cómo se cumple al pie de la letra las profecías, ¿verdad? Todas, pero principalmente estas sobre el Mesías. Vimos hace rato que lo torturarían y que dijo: todos mis huesos se descoyuntaron. Pues aquí se hace realidad también en Mateo 27.
a partir del verso 22, verso 22, dice: Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Le pregunta a los judíos. Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotado, ahí está la tortura. No nada más lo crucificaron, primero lo azotaron muchísimo. Bueno, lo torturarían. Vimos también que iba a decir, que le iban a horadar, a barrenar, a hacer hoyos en las manos y en los pies. Horadaron sus manos y sus pies. Mateo 27, 35. 27, verso 35. Dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron, bueno, lo demás dice que ya que sortearon sus vestidos, pero dice: cuando lo hubieron, ¿qué? Crucificado. A los que crucificaban, los clavaban con clavos. ¿Cómo? Horadándoles, clavándoles las manos y los pies sobre la cruz. Y vimos también en el Salmo 22 que sortearían sus ropas, repartieron ante sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Pues ahí está en Mateo 27, 35, el que estábamos leyendo ahorita. 35. Cuando lo vieron crucificado, ¿qué hicieron? Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hemos visto ya la primera parte, hemos visto cómo profetizó David en el Salmo 22 todo esto y cómo se hizo realidad, cómo se llevó al cumplimiento en Mateo capítulo 27. Hermanos, si se les hace complicado porque es necesario hacer esto, de irnos de un lado a otro, pues véanlo acá nada más, para que no anden cambiándose de un lugar a otro. Y hasta ahí sería la primera parte, es decir, el análisis del Salmo 22 y su cumplimiento en Mateo 27. Pasemos a la segunda parte, Salmo 69. Salmo 69, también hecho por David. Ese David no solo era rey, no solo era salmista, podemos decir que era profeta también, ¿verdad? Salmo 69. En el verso 4, ponga su mirada en el verso 4, dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Luego dice: se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Qué vemos ahí? Que el Mesías iba a ser aborrecido. El Mesías iba a ser aborrecido. En ese mismo salmo, en el verso 9, dice: porque me consumió el celo de tu casa. ¿Cuál sería la profecía ahí? Que iba a tener coraje, iba a tener celo por la casa de Dios y que lo iba a decir. Iba a decir el celo de: estoy enojado por esto. Y bueno, luego vamos a ver que iba a correr a los mercaderes del templo, ¿verdad? Entonces,
diría eso: me consumió el celo por tu casa. Seguimos ahí en el análisis del Salmo 69, en el verso 21. Verso 21. ¿Cuál es la profecía ahí? Que le iban a dar ¿qué? Y él por comida le iban a dar hiel y vinagre, ¿verdad? Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa es la profecía. Y hermanos, veamos la última profecía de este salmo. La dejé para el último por la importancia que reviste. Váyase al verso 8. Salmo 69, 8. Está diciendo ahí David, refiriéndose a que iba a ocurrir esto en el Mesías: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Uno puede decir, pues, ¿qué tiene de importancia? Ahorita van a ver lo muy importante que está esto. Hermanos, si este salmo es mesiánico, está hablando sobre el Mesías. Es una profecía, una más, sobre el Mesías. ¿Qué está diciendo? Que el Mesías lo iban a ver como nada los hijos de su propia madre. ¿Y quién vino siendo la madre del Mesías? La Virgen María. Entonces, aquí está diciendo que la que fue la madre del Mesías iba a tener otros hijos. Ha habido gente que dice, a mí demuéstrame que haya un solo versículo que diga que la Virgen tuvo hijos. Aquí 1000 años antes, escuche bien, aproximadamente, de que existiera María y de que viniera el Mesías, el Cristo, ya se estaba profetizando que aún los hijos de la que fuera madre del Mesías lo iban a aborrecer, lo iban a ver como un extraño. A veces se hace controversia y pues de allá donde venimos, pues quienes confían en rezos, en estatuas, en rituales, dicen, no es cierto, la Santísima, es santa la Virgen, la Santa Virgen María, pero ellos dicen, la Santísima Virgen María no tuvo otros hijos. Oye, pero si la Biblia dice, hasta da los nombres de los hijos de María o de los hermanos de Jesús. Por ejemplo, Mateo 13, el que está tomando nota, Mateo 13, 55 a 56, menciona, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María? Y sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas, y sus hermanas, por lo menos tenía 2 hermanas, ¿no están aquí todas entre nosotros? Pero de todas maneras no les puedes ganar con ese texto, porque dicen, no, ¿qué tal si eran nada más hijos de José, que ya haya sido casado la primera vez y ya había muerto su mujer y después se casó con María? O si no, dicen, no, ¿qué tal eran los hijos de Zebedeo, por ejemplo? O por ejemplo, no, cuando dice hermanos se refiere a los discípulos. Pero si te vas al Salmo 69, 8, no tiene vuelta de hoja. ¿Por qué digo que no tiene vuelta de hoja? Porque aquí está diciendo que ni sus hermanos, hijos de su misma madre del Mesías, creerían en él. ¿Sí? Yo creo que sí está claro, ¿verdad? Entonces, hermanos, hemos visto profecías de este Salmo 69. Vamos a ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y ese cumplimiento se va a dar en un solo
del Salmo 69 se va a dar en un solo libro también. Pero este es el libro de San Juan, el libro de Juan. Nos vamos al libro de Juan. Dijimos en el Salmo 69 que lo aborrecerían, que sería aborrecido. Y había dicho, se han aumentado mis cabellos, perdón, más que mis cabellos, los que me aborrecen. Busque Juan 15, 23 al 25. Juan 15, del 23 en adelante. Tenemos la cita, dice, está hablando el Mesías, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Se está llevando al cumplimiento, se está haciendo realidad esta profecía de que lo aborrecían, como decía el Salmo 69. Vimos otra profecía que iba a decir: el celo de mi casa, el celo de tu casa me consume. Búsquelo ahí en Juan 2, 16 y 17, donde se cumple la profecía. Juan 2, 16 y 17, el contexto es que enojado va y corre a los mercaderes del templo y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Una profecía más que se cumple. Bueno, vimos hace rato en el Salmo 69 que le iban a dar hiel y vinagre. En ese mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, búsquelo en el capítulo 19, Juan 19, 28 y 29. Juan 19, 28 y 29. Aquí estaba Cristo crucificado. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Le dieron vinagre como había profetizado David en el Salmo 69. Y el último, donde decíamos que ni sus hermanos, hijos de su misma mamá, de su misma madre, iban a creer en él. Juan, váyase a Juan 7. Juan 7. Juan 7, y lo tenemos el cumplimiento desde el inicio. Juan 7 del 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, ponga mucha atención, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo.
Y fíjese lo que dice el 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún los hermanos del Mesías creían en él. Pero aquí ya estaba el Mesías ahí, ¿verdad? Entonces, aquí en el verso 3 vemos dos grupos de personas. Le digo, haciendo una defensa de la, pues de esa secta grandota, dicen que al hablar de hermanos es hablar de discípulos, pero no, aquí está diciendo, está diferenciando dos grupos. Dice que los hermanos de Jesús, perdón, del Mesías, bueno, también fue Jesús, los hermanos del Mesías le dijeron eso, que fuera donde estaban sus discípulos. Quiere decir que no es lo mismo ahí los hermanos que los discípulos. Los hermanos le dijeron, vete con tus discípulos, ¿verdad? Para que vean lo que haces. Ese es lo que yo quería que viéramos en esta mañana, hermanos. ¿Qué estamos viendo? Hubo profecías sobre el Mesías y se cumplieron al pie de la letra. Aquí nada más vimos 9 profecías. Les comento, nosotros los cristianos creemos en un Cristo que cumplió las profecías tal y como estaban en la palabra de Dios, en la Biblia. Creemos en un Cristo que cumplió las profecías, en un Cristo vivo, resucitado, que subió al cielo, que está sentado a la diestra de Dios, que está intercediendo por todo el que se ha arrepentido y lo ha recibido como su Salvador. Hermanos, vimos 19 profecías, perdón, 9 profecías, ya le aumenté 10. Y se calcula que hay más de 350 profecías que se cumplieron sobre el Mesías. Más de 350 profecías que el Mesías hizo realidad con su venida, su vivir perfecto aquí, su crucifixión, su muerte, su ascensión, etcétera, etcétera. Imagínense, más de 350. ¿Qué más pruebas queremos de que Jesús es el Mesías? Aunque allá en el Medio Oriente, lo que queda de los judíos sigan negando que Él es el Mesías. Él es el Mesías esperado. Cristo es el Mesías, ya vino y es el Salvador. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él dio su vida por usted y Él dio su vida por mí. Se cumplieron las profecías. Las que faltan, hermanos, también se van a cumplir. También se van a cumplir. Por ejemplo, el arrebatamiento que menciona Pablo se va a cumplir al pie de la letra. El juicio final se va a cumplir al pie de la letra. La segunda venida del Mesías, del Señor Jesucristo, se va a cumplir también. Todo se va a cumplir. Lo que falta, las profecías que faltan, conforme a las Escrituras. Hermanos, Cristo, el Mesías, vino, vivió una vida perfecta. Él nunca cometió pecado, nunca hubo engaño en su boca. Él murió crucificado, como decían, vamos a decir, conforme a las Escrituras. Resucitó conforme a las Escrituras. Él es el Salvador. Él vive. El Señor Jesucristo no es de madera, no es de yeso, no está en una estampita en la pared. Hay gente que lo trae aquí por fuera, en una cosa, en madera, etcétera. Lo trae por fuera. El verdadero cristiano tiene al Mesías por dentro, lo tiene en su corazón, lo tiene en su alma, lo ha asimilado,
lo tiene como su Salvador y está confiando 100% en Él, y sus frutos dan a conocer que de veras es discípulo de Cristo, el Mesías. Y el que no, pues nada más es miembro de una iglesia, tal vez, o dice ser cristiano, pero no lo es. Hermanos, la invitación es a que primero que constatemos que de veras creemos en el Mesías, que de veras lo tenemos como nuestro Señor y el Salvador de nuestra alma. Y una vez teniéndolo, pues esforzarnos por dejar que el Espíritu Santo nos limpie de toda maldad y la mira que siempre esté puesta en el Mesías. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si alguien no confía aún en el Mesías, aún es tiempo. Hoy es el día de salvación. El día de mañana es incierto. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, como dicen por ahí un proverbio popular. Cristo está aquí, Él dijo, no los dejaré solos, me voy, pero no estarán solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien no está seguro de su salvación, pues hoy entréguese a Cristo, hágalo sin reservas. Aún es tiempo, todavía es tiempo. Llegará el momento que será tarde y ya no valdrá llorar, no valdrá lamentar, de nada servirá. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos por tu mensaje, te agradecemos por tu palabra, Padre. Gracias porque tal como tú dijiste en las profecías a través de los profetas, el Mesías fue entregado, fue mandado por ti para que muriera como malhechor y en medio de dos malhechores, para que cargara con nuestras culpas sin tener una sola culpa. Gracias te damos, Señor, por ese regalo maravilloso, grandioso, que es la vida del Mesías. Padre, te pido que bendigas a mis hermanos, todos los que tienen al Mesías como su Salvador, bendícelos. Todos los que no lo tienen, también bendícelos, y tú obra en sus corazones, Padre, en su mente, en su alma, que ellos, Señor, no echen en saco roto la palabra y que, Señor, no tarden más en recibir a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Oh, Señor, que cuando Cristo venga, porque también se va a cumplir esa profecía, haya puro trigo en el granero, haya puro trigo en la iglesia, en tu iglesia, Padre, y que no haya cizaña, y que, Señor, pues todos podamos ir a gozarnos a tu presencia, siendo coherederos con Cristo, el Mesías, el Salvador. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.